Hola a todos y a todas, mi nombre es Aldana y esta semana vamos a estar viendo conditionals, las estructuras condicionales. En primer lugar, veamos qué es un condicional. Estas estructuras describen el resultado de, para sorpresa de nadie, una condición. Tanto en castellano como en inglés tienen dos partes: la condición, introducida por la palabra sí en español, y la consecuencia. En inglés, en lugar de introducir una condición por la palabra sí, la introducimos por la palabra if. En este ejemplo, por ejemplo, if we study child development, si estudiamos el desarrollo infantil, y aquí viene el resultado, la consecuencia. We will understand how personality develops. Comprenderemos cómo se desarrolla la personalidad o cómo se forman las personalidades. Tenemos la condición y luego la consecuencia si se da esa primera proposición. Hay varios tipos de condicionales y si bien hay muchas maneras de usar esta forma condicional, en este módulo nos vamos a centrar en las tres estructuras más comunes con las que se van a encontrar en los textos académicos: zero conditional, el condicional cero; first conditional, el primer condicional; y second conditional, el segundo condicional. El uso de una u otra estructura, como vamos a ver, cambia según el nivel de realidad al que remiten. El zero conditional es la forma base de los condicionales. Se usa para hablar sobre verdades generales y consecuencias casi obvias para el hablante. Por ejemplo, if we use music as a mnemonic device, we enhance memory recall, ¿no? Si utilizamos la música como recurso mnemotécnico, reforzamos la memoria. Como pueden ver, las dos partes de la estructura están en tiempo presente. La condición, if we use music as a mnemonic device, tiene el verbo use en presente simple y la consecuencia, reforzar la memoria, enhance memory recall, también usa la forma presente. Así es como expresamos cosas casi evidentes o verdades generales sobre el mundo que nos rodea en inglés. En cuanto al first conditional, sabemos que el zero conditional habla de que si una condición se da, hay una consecuencia segura. Sin embargo, este se aleja un pasito más hacia el mundo imaginario. En esta estructura, la consecuencia o el resultado de la condición puede darse. Es algo que podría suceder en el futuro, quizás es seguro, pero como aún no ha sucedido, no está enmarcada dentro de la realidad. Como vemos en el ejemplo, if aspiring therapists study cases, they will learn strategies. Si los futuros terapeutas estudian casos, ¿cuál va a ser la consecuencia en el futuro? Aprenderán estrategias. Como pueden ver, la estructura es similar a la del zero conditional, pero cambia una cosa. Si bien la condición sigue estando presente, aspiring therapists study cases, si estudian casos, la consecuencia se expresa en futuro. They will learn strategies. Aprenderán estrategias. Y esto es porque el hablante está expresando que está casi seguro de la consecuencia, pero como todavía no sucedió, no está enmarcada en la realidad. La última estructura que veremos se aleja un paso más de la realidad, de hecho, y se adentra en la suposición, en lo imaginario. Se usa para expresar situaciones imaginarias, tanto presentes como futuras, que no son tan probables en la realidad. Como por ejemplo lo que tenemos acá. If we had more funding, we could implement a music therapy program. Si tuviéramos más financiamiento, algo que en el momento no está sucediendo, podríamos implementar un programa de musicoterapia. Es decir, esta consecuencia se daría si la primera proposición sucediera, pero la primera proposición aún no ha sucedido y no sabemos si va a suceder. Como pueden ver, la estructura sigue el mismo orden que las anteriores, pero los tiempos verbales son completamente distintos. Al igual que en español, en inglés se usa el subjuntivo para la condición, if we had more funding, y el condicional para la consecuencia, we could implement a music therapy program. Tengan en cuenta que la condición y la consecuencia o el resultado pueden estar tanto al principio como al final de la oración. If we use music, we enhance memory recall, pero también podemos decir we enhance memory recall if we use music. También podemos verlo aplicado al ejemplo que vimos con el first conditional. If aspiring therapists study cases, they will learn strategies. Esto, si lo damos vuelta, va a significar lo mismo. Aspiring therapists will learn strategies if they study cases. Algunas alternativas al condicional introducido por if
son el uso de when y whether. If se puede reemplazar por when, que equivale a cuando en castellano, cuando se quiere expresar certeza o seguridad sobre la consecuencia de una condición. En el ejemplo que vemos acá, vemos que es un zero conditional porque está en presente en ambas proposiciones. Ambos verbos están en presente simple. Sin embargo, en lugar de usar if, el autor utiliza when. You feel happy when you go home after work. Esto da un nivel de certeza aún más elevado que si lo expresáramos con if. ¿Te sentís feliz cuando vas a casa después del trabajo? Esto es seguro, no hay suposiciones y no hay ciertos como bueno, quizás, capaz sucede. Acá el hablante expresa algo muy, muy certero. En cuanto al whether, por su parte, funciona de manera similar al if. Introduce varias alternativas condicionales, es decir, hay un resultado que es el producto de más de una condición, a diferencia de if. En otros casos, como en el ejemplo, solo se introducen varias alternativas de una proposición y whether no necesariamente implica un resultado. En este ejemplo, se plantea que el personal de salud pudo haber tenido capacitación o no. Esas son las dos proposiciones propuestas, pero no necesariamente hay un resultado. Hasta acá llegamos con este breve repaso de las formas condicionales y acá les dejamos algunas sugerencias de sitios web donde pueden encontrar más práctica extensiva sobre este tema. Los invitamos a sumar ejercitación, sumar lecturas para reconocer estas estructuras más fácilmente y, por supuesto, a preguntarnos a nosotros cuando lo necesiten. Nos vemos.